A sus 22 años, Cira Coldwind ya se había acostumbrado al ritmo áspero de la vida fronteriza. Amanecía siempre con el canto de los gallos, cuidando a las gallinas, y por las tardes ayudaba a su madre, Mira Red Willow, a conservar alimentos para el invierno. Vivir al borde de lo que su padre llamaba el último rincón de la civilización exigía una vigilancia constante. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Cira, gritó la voz de su madre desde el patio. Tu padre necesita agua en el campo sur. Sin perder tiempo, Cira llenó 2 cantimploras y las metió en un costal de yute. Caminó entre las sombras alargadas de la casa principal, donde vivían sus padres, y la cabaña más pequeña donde vivía su hermano mayor, Dane Coldwind, con su esposa Tella Red Willow y el pequeño Lyle, su hijo de apenas 2 años. Eran de los pocos colonos con suerte en la región. Tenían 40 acres de tierra dura ganada a puro sudor en medio del desierto. La finca de los Coldwind se hallaba en un valle estrecho, rodeado por formaciones de roca rojiza y un paisaje seco que parecía no tener fin. Hacia el este se alzaban las montañas, y su padre siempre recordaba en voz alta que los Apache vivían allí. Los Apache, esos enemigos invisibles, esa amenaza constante que pendía como sombra sobre sus vidas. Desde niña, a Cira se le enseñó a temerles, incluso a odiarlos. Su padre, Aaron Coldwind, solía decir durante la cena con voz tan dura como las piedras del terreno: son salvajes, no entienden de progreso ni de civilización. Si pudieran, nos degollarían dormidos. Dane, 7 años mayor, siempre asentía con el ceño fruncido, lleno del mismo desprecio que su padre. Él había luchado con una milicia 2 años atrás, cuando las tensiones con los Apache estallaron en violencia. Volvió con relatos oscuros, de sangre y venganza, que aún aparecían en las pesadillas de Cira. Pintaba a los Apache como demonios, no como hombres. ¿Qué hay, pa?, preguntó Cira al llegar hasta su padre, quien reparaba una cerca dañada por el último vendaval. Aaron se irguió, su rostro surcado por los años se suavizó apenas al verla. Buena chica, murmuró, bebiendo agua antes de secarse con el dorso de la mano. Tu hermano debe estar por regresar del pueblo. Grant Rook, el sheriff, dijo que vieron a un Apache merodeando cerca del arroyo Miller otra vez. Cira asintió. Había escuchado esa advertencia una y otra vez. ¿Necesitas algo más, pa? No, con eso basta, contestó, volviendo a su labor. De camino a la casa, algo dentro de ella la empujó por un sendero angosto que se alejaba del campo. Sin pensarlo, sus pies la guiaron hacia aquel rincón secreto suyo, una curva escondida del río que cruzaba su terreno, protegida por piedras rojas y un grupo de álamos. Descubrió ese lugar 3 años atrás mientras exploraba. Nadie más de la familia sabía de él. Allí podía ser ella misma, lejos de los ojos vigilantes y las tareas interminables que la asfixiaban. El sonido del agua acercándose calmó su pecho. Al apartar unas ramas, apareció en el claro. El río se ensanchaba en una pequeña poza de aguas cristalinas, rodeada de piedras lisas. La luz atravesaba las hojas como si tejiera reflejos de sol en el agua. Cira se sentó en su roca habitual, se quitó las botas y metió los pies en el agua fresca. Allí, sola, podía enfrentarse a su verdad. Se sentía atrapada. Amaba a su familia, sí, pero esa vida pequeña y predefinida la sofocaba. Los hombres hablaban de aventura, de horizontes lejanos, pero a ella, a su madre y a Tella, solo se les permitía cocinar, coser y esperar. A veces, en pensamientos que le daban culpa, se preguntaba qué habría más allá de esas montañas del este. ¿Eran los Apache tal como los describía su padre? ¿O simplemente defendían su hogar? Un crujido del otro lado del río la sacó de golpe de su ensueño. Se quedó inmóvil, el corazón martillándole el pecho, escaneando la orilla opuesta.
y entonces lo vio. Estaba allí, de pie, tan quieto como si fuera parte del paisaje. Alto, de hombros anchos, con el cabello negro cayéndole hasta más allá de los hombros. Su piel cobriza brillaba bajo la luz filtrada. Llevaba prendas de cuero y tela decoradas con cuentas, huesos y dientes. Un cuchillo colgaba de su cadera. Un guerrero apache. El miedo le apretó la garganta. Todo lo que su padre le había advertido se encendió en su mente. Debería correr, gritar, esconderse, pero sus ojos... Algo en su mirada la inmovilizó. No eran ojos salvajes, eran profundos, serenos. La observaban con la misma curiosidad cautelosa que sentía ella. Durante un instante eterno, ninguno se movió. Se miraban entre el murmullo del agua. Entonces, él levantó la mano lentamente, en un gesto que parecía de paz. Sira, sin pensar, hizo lo mismo. El guerrero asintió una sola vez, dio media vuelta y desapareció en los arbustos con una gracia fantasmal. Ella se quedó temblando sobre la roca. ¿Había sido real? Lo sabía. Y más aún, sabía que volvería al día siguiente, deseando verlo otra vez. Mientras tanto, Tacon Fireclaw cruzaba el matorral desértico con la ligereza aprendida desde niño. Su pueblo, los Chiricahua Apache, llevaba generaciones viviendo en esas tierras antes de que los blancos empezaran a reclamarlas. A sus 28 inviernos, Tacon era ya un guerrero respetado entre los suyos, conocido por su habilidad como rastreador y su sabiduría en el consejo. La presencia de la joven blanca en el río sagrado lo había tomado por sorpresa. Desde niño, Tacon Fireclaw había visitado ese rincón junto al río. Iba para escuchar a los espíritus y calmar su alma. Ese lugar no pertenecía ni del todo a los suyos, ni a los blancos. Era una franja silenciosa entre dos mundos, una tierra que aún respiraba libre. Había observado a la joven blanca antes, aunque ella nunca lo había notado. Durante el último ciclo lunar, la había visto acudir una y otra vez, como si ese rincón también fuera sagrado para ella. Había algo en su manera de moverse, de mirar el agua, que le hablaba de un espíritu inquieto, como el suyo, buscando respuestas donde otros solo veían fronteras. Los ancianos de su pueblo, incluido su tío Chaska Greyhorn, jefe del consejo, hablaban cada vez con más preocupación sobre los colonos. Muchos jóvenes pedían guerra, expulsar a los blancos de una vez por todas, pero otros, como su madre Niva Starfeather, hablaban con mesura, temiendo las armas del ejército blanco, tan numerosas como letales. Tacon estaba dividido. Había visto con sus propios ojos la devastación que traían, los bisontes muertos sin sentido, los árboles talados, la tierra herida por su ambición de oro. Perdió a su padre y a 2 primos en antiguos choques con los colonos. Pero también sabía que una guerra frontal solo traería más dolor. Y ahora, tras mirar a la muchacha a los ojos, algo dentro de él había cambiado. No todos los blancos eran iguales, pensó. Así como no todos los Apache veían la guerra como única solución. Mientras descendía hacia el campamento oculto en las montañas, donde los hombres blancos rara vez se atrevían, recordó la mirada de la joven. Había temor, sí, pero no odio. Tal vez curiosidad, como un reflejo del propio asombro que él había sentido. «Tardaste mucho, hijo», dijo su madre al verlo entrar en su choza. Niva Starfeather cosía una camisa de piel con movimientos hábiles. Sus dedos curtidos no temblaban, a pesar de su edad. «Fui al río que habla», respondió en apache, usando el nombre sagrado de ese lugar. Niva asintió. Sabía que su hijo buscaba consejo en las aguas desde que su padre cayó hacía 3 inviernos. ¿Y hallaste lo que buscabas? Tacon pensó en el rostro de Sira Coldwind, en ese silencio compartido que parecía haber abierto una puerta invisible entre 2 mundos. No lo sé, confesó. Pero volveré mañana. Esa noche, junto al fuego, el consejo se reunió. Las llamas danzaban en los ojos de los guerreros. Chaska Greyhorn habló del avance de los blancos.
Cada estación se acercan más a nuestras tierras, dijo con el ceño fruncido. Han construido otro fuerte al sur. Debemos atacar antes de que sean más fuertes, rugió uno de los jóvenes. Algunos murmuraron aprobación. ¿Y traer su furia sobre nuestras mujeres y niños? Respondió Niva con voz serena. Ya sabemos lo que pasa cuando respondemos violencia con violencia. ¿Entonces nos quedamos de brazos cruzados? Interrumpió Teru Flintfang, encendido de rabia. ¿Los veremos llevarse todo? Hay diferencia entre la cobardía y la estrategia, dijo Takon por primera vez. Todas las miradas se volvieron hacia él. El blanco impone con fuerza. Tal vez nuestra fortaleza esté en otra parte. Hablas en acertijos, bufó Teru. ¿Qué fuerza hay sino en el brazo y la flecha certera? La de entender lo que ellos no entienden, respondió Takon. El conocimiento también es un arma. La charla continuó hasta que el fuego se apagó. Sin respuesta clara, la tribu se dispersó. Takon quedó solo frente a las brasas, pensativo. Sabía que volvería al río, y en su corazón presentía que ella también lo haría. Durante 3 días, Sira Coldwind halló excusas para escaparse hasta su rincón secreto junto al agua. Iba con el pecho agitado, entre el miedo y el deseo de verlo otra vez. Pero el guerrero apache no volvió a aparecer. Trató de convencerse de que era lo mejor. ¿Qué locura me hizo alzar la mano aquel día?, se preguntaba. ¿Qué diría su padre si lo supiera? Y sin embargo, la desilusión la apretaba como piedra cada vez que encontraba la orilla vacía. El 4.º día, mientras el sol caía y teñía las rocas de dorado y sangre, casi decide no ir. Dane Coldwind había traído malas noticias. Aumento de actividad apache. Aaron Coldwind fue claro. Nadie se aleje de la casa. Pero algo dentro de ella la llamó. Solo voy a recoger unas hierbas que le gustan a mamá, se dijo, tomando una canasta como excusa. Al llegar al claro, el aire se le atoró en la garganta. Él estaba ahí, sentado con las piernas cruzadas, inmóvil como piedra, al otro lado del río. No huyó como la primera vez, solo la miraba, tranquilo. Sira dudó. Su instinto le decía que huyera, que gritara, que llamara a su hermano. Pero en lugar de eso, caminó despacio hasta su roca habitual y se sentó. El río seguía siendo su frontera. Lo miraron en silencio, largo rato. Había algo profundamente íntimo en esa pausa compartida. Un reconocimiento que desafiaba todo lo que les habían enseñado. Entonces, él sacó algo de una pequeña bolsa y lo colocó sobre una roca plana. Luego se alejó unos pasos y con la mano abierta le hizo un gesto. Sira dudó, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Sira entró con cuidado en el agua poco profunda del río. El agua fresca se arremolinó alrededor de sus tobillos mientras avanzaba hacia la roca. Allí, sobre la superficie lisa, reposaba una pequeña figura tallada en madera. Era un caballo tallado con un detalle tan fino que por un instante olvidó respirar. Lo recogió con ambas manos, maravillada, haciéndolo girar en la palma para admirarlo mejor. Al alzar la vista, el guerrero apache se había acercado un poco más. Sus ojos oscuros la observaban con intensidad, atento a su reacción. «Gracias», susurró ella, sabiendo que quizá no entendería sus palabras, pero confiando en que su voz le transmitiera gratitud. Para su sorpresa, él asintió. «Gracias», repitió él. El acento era marcado, pero las palabras eran claras. Los ojos de Sira se agrandaron, asombrada. «¿Hablas inglés?» «Algunas palabras», respondió él, llevándose los dedos al pecho. «Takon». «Takon», repitió ella, probando el nombre suavemente, como si lo acariciara con la lengua. Luego, imitando su gesto, tocó su pecho. «Sira». «Sira», repitió él con cuidado, pronunciando cada sílaba con una concentración casi reverente. Escuchar su nombre en la voz de él le provocó un escalofrío inesperado. Todo aquello era una locura, lo sabía.
pura locura. Y sin embargo, no podía obligarse a marcharse. De forma impulsiva, buscó en su canasta y sacó una cinta azul que a veces usaba para recogerse el cabello. La colocó sobre la roca donde había estado el caballo de madera y dio un paso atrás. Tacón se acercó. Recogió la cinta con cuidado y la pasó entre los dedos, examinando el color a la luz del atardecer. Asintió en señal de agradecimiento, y luego la guardó con delicadeza en su bolsa. El sol descendía ya por detrás de las montañas cuando Sira recogió su canasta, a regañadientes. «Debo irme», dijo, señalando hacia su hogar, y luego moviendo 2 dedos como si caminaran. «¿Mañana?», preguntó después, trazando un círculo en el aire y apuntando al mismo punto donde el sol se encontraba ahora. Tacón comprendió. Asintió una sola vez, con solemnidad. «Mañana». Mientras Sira regresaba con paso rápido hacia la granja, su mente giraba sin descanso. Había hablado con un guerrero apache. Había intercambiado regalos. Había acordado volver a verlo. Si su familia lo supiera, pensarían que estaba hechizada. O peor, que había perdido la razón. Tal vez lo estaba, pero el caballo de madera en su bolsillo le parecía más real que cualquier otra cosa en su vida cotidiana. Esa noche, durante la cena, mientras su padre y su hermano hablaban con expresión dura, Sira mantuvo los ojos fijos en su plato, temiendo que su rostro delatara algo. Cuando Dane Coldwind mencionó que Grand Rook había organizado una patrulla para darle una lección a esos salvajes si se acercaban demasiado al pueblo, el estómago se le hizo un nudo. «Bien», dijo Aaron Coldwind con firmeza. «Ya es hora de que entiendan que esta tierra le pertenece a quienes saben usarla bien». Sira no pudo contenerse. «Los Apache han estado aquí mucho antes que nosotros, pa». Un silencio helado se apoderó de la mesa. Las cejas espesas de Aaron se fruncieron como una nube de tormenta. «¿Qué dijiste?» Sira tragó saliva. «Solo dije que ellos estaban aquí primero, que esta era su casa antes que la nuestra». «¿Su casa?», bufó Dane. «Ellos solo siguen a los animales, vagando sin rumbo. No construyen, no cultivan, no mejoran la tierra. Eso no es un hogar. Eso es vivir como bestias». «Basta, Sira», intervino su madre, Mira Red Willow, con voz baja pero firme, lanzándole una mirada de advertencia. «Pásale el pan de maíz a tu padre». La conversación cambió, pero Sira sintió los ojos de su padre clavados en ella durante el resto de la cena, evaluándola, sospechando. Tendría que ser mucho más cuidadosa si no quería levantar sospechas. Más tarde, ya sola en su pequeña habitación, sacó el caballo tallado y lo observó a la luz de la lámpara. Cada curva, cada detalle era perfecto. La crin al viento, los músculos tensos, esculpidos con apenas unos pocos cortes precisos. Tacón Fireclaw había hecho eso. Las manos que le habían enseñado a temer habían creado algo hermoso. ¿Qué más le habrían mentido sobre ellos? En las semanas que siguieron, Sira Coldwind y Tacón Fireclaw siguieron viéndose en secreto junto al río. Cada día, su comunicación crecía. Ya no eran solo gestos o palabras sueltas en inglés. Tacón comenzó a enseñarle palabras en apache, y ella lo ayudó a ampliar su vocabulario en inglés. Intercambiaban pequeños regalos. Una vez, ella le llevó un lápiz y una hoja de papel. Se quedó boquiabierta al verlo dibujar su rostro con precisión asombrosa. Él le enseñó a distinguir plantas comestibles, a moverse en silencio por los matorrales. Una tarde, cuando el calor del verano comenzaba a ceder ante el aliento suave del otoño, Tacón llevó una bolsa pequeña con bayas secas para compartir. Ya se sentaban del mismo lado del río, más cerca, aunque aún guardaban una distancia respetuosa. «Tu gente», empezó Sira con cuidado. Había aprendido que las preguntas directas podían parecer ofensivas en la cultura apache. «¿Saben que vienes aquí?». Tacón reflexionó un instante. Su inglés había mejorado mucho.
Mi madre sabe que vengo al río, no sabe de ti. Luego él preguntó, ¿tu familia sabe? Cira negó con la cabeza. No, ellos. Buscó las palabras adecuadas. Ellos se enojarían, tendrían miedo, miedo de los Apache. Él asintió despacio. La entendía. No era una pregunta. Ellos no te conocen, murmuró Cira Coldwind con voz baja. Solo conocen historias. Malas historias. Igual que mi gente, respondió Tacon Fireclaw, su mirada seria. Historias de hombres blancos que toman tierras, matan bisontes, rompen promesas. ¿Y son ciertas esas historias?, preguntó Cira, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Algunas sí, admitió él con honestidad. Pero no todos los blancos son iguales, y tampoco todos los Apache. La miró directo a los ojos. Tú no eres como las historias. Las palabras le encendieron el pecho como una hoguera inesperada. Tú tampoco eres como las historias, susurró ella. El sol comenzaba a descender, alargando las sombras sobre el claro. Tacon se incorporó. Debo irme. ¿Mañana? Era ya su ritual, esa pequeña promesa diaria de volver a encontrarse. Pero mañana sería distinto. No puedo venir mañana, dijo Cira con pesar. Mi familia va al pueblo por provisiones. Debo ir con ellos. El desencanto cruzó fugazmente por el rostro de Tacon, pero asintió, entendiendo. ¿Pasado mañana? Sí, prometió ella. Pasado mañana vendré. Cuando Cira se dio la vuelta para irse, él alzó la mano y sus dedos rozaron con suavidad su brazo. Era la primera vez que él iniciaba el contacto. Cira, dijo en voz baja, ten cuidado en el pueblo. Algunos hombres odian a los Apache, y odian a cualquiera que no los odie. El aviso era claro. Cira asintió, con seriedad. Tendré cuidado. Al día siguiente, el viaje al pueblo fue tenso. Corrían rumores de avistamientos Apache, y muchos colonos iban armados. Algunos llevaban los rifles en la espalda como si esperaran una guerra en cualquier esquina. Cira se mantuvo cerca de su madre mientras compraban en la tienda de Edith Lane, procurando no llamar la atención. ¿Se enteró, señora?, dijo Edith, inclinándose hacia Mira Red Willow, bajando la voz como si contara un secreto importante. Grant Rook y sus muchachos atraparon a uno de ellos ayer. ¿Un Apache? Merodeando por el arroyo Miller. Cira se quedó helada, con la mano suspendida sobre una botella. ¿Y qué pasó?, preguntó su madre, también bajando la voz. Lo interrogaron, claro que sí, dijo Edith con una sonrisa torcida. Resulta que hay todo un campamento escondido en las montañas del este. Grant ya envió aviso a Fort Braverman. Tal vez por fin el ejército haga algo con este problema Apache. El corazón de Cira se desbocó. Montañas del este, donde vivía Tacon Fireclaw. Fort Braverman significaba soldados. Tal vez un ataque. Tenía que avisarle. ¿Estás bien, hija?, preguntó su madre notando lo pálida que se había puesto. Te ves blanca como el papel. Estoy cansada del viaje. Y hace calor aquí dentro. Mintió Cira con una sonrisa forzada. El resto del día fue una tortura. No podía dejar de pensar. Cuando regresaron a la finca, ya tenía un plan. Iba a ir al río al amanecer, mucho antes de su hora habitual. Y lo esperaría. Tenía que advertirle. Tenía que decirle sobre los soldados. Esa noche no pudo dormir. Se revolvió entre las sábanas, imaginando lo peor. Soldados atacando sin aviso, niños y ancianos entre el caos. Al primer rayo gris del alba, ya estaba vestida y saliendo de casa en silencio. La niebla cubría el río cuando llegó. El claro parecía vacío, pero Cira se sentó en su roca de siempre, dispuesta a esperar las horas que hicieran falta. No tuvo que esperar tanto. Entre la bruma, una silueta emergió del otro lado. Se movía con esa gracia silenciosa que ya reconocía. Tacon Fireclaw. Cira, susurró él, sorprendido de verla tan temprano. ¿Qué ocurre? Ella cruzó el río sin dudar.
sin importarle mojarse la falda. «Soldados», dijo con urgencia, «de Fort Braverman. Saben que hay apache en las montañas del este». El rostro de Tacón se endureció, sus músculos tensándose. «¿Cómo lo sabes?» «Ayer en el pueblo», explicó ella. «El sheriff capturó a un explorador apache, lo interrogaron, él habló del campamento. El sheriff mandó por soldados». Sira bajó la mirada. No podía sostenerle los ojos. Sabía lo que interrogatorio implicaba. Él guardó silencio por un momento largo, su rostro impenetrable. Luego alzó la mano y le tomó la suya. El calor de su piel recorrió su brazo como una promesa viva. «Gracias», dijo en voz baja mirándola a los ojos. «Arriesgas mucho al venir». «No podía quedarme callada», susurró ella. «Tu gente, hay niños, madres, ancianos». «Sí», asintió él. «No solo guerreros». Soltó su mano con desgano. «Debo irme. Advertir a los míos». «¿Van a marcharse? ¿A mover el campamento?» Tacón asintió. «Iremos al norte, donde los soldados no buscan». Dudó un instante, luego preguntó. «¿Vendrás pasado mañana?» «A la misma hora». Pese a todo, Sira sintió alivio. Él aún quería verla. «Vendré», prometió. Tacón se dio media vuelta, pero antes de alejarse, miró hacia atrás. Su mirada era tan intensa que le cortó el aliento. «Tienes un corazón valiente, Sira Coldwind. Un corazón apache». Y entonces Tacón Firecloud desapareció entre la niebla como un espíritu hecho de humo y viento. Pasaron 2 días sin rastro de él en el río. Sira volvió a su hora habitual, con la esperanza palpitando cada vez más débil. ¿Habría logrado Tacón mover a su gente? ¿Los soldados los habían encontrado? ¿Lo habrían capturado? Al tercer día, cuando la esperanza ya se marchitaba, encontró sobre su roca habitual un pequeño ramo de flores silvestres. El alivio la inundó como una ola caliente. Tacón había estado ahí. Estaba vivo. ¿Pero por qué no la esperó? La respuesta llegó segundos después, cuando oyó voces masculinas que venían desde la dirección de la granja. Sira escondió rápidamente las flores en su canasta y se agachó junto al río, fingiendo recoger menta. «¿Sira?» Llamó la voz de Dane Coldwind, abriéndose paso entre las ramas, seguido por Aaron Coldwind. «¿Qué haces aquí sola?» Ella se enderezó, obligándose a sonreír con naturalidad. «Solo recojo menta para el té de mamá», dijo, alzando la canasta como prueba. «Seguimos tus huellas», explicó su padre, con la mirada examinando el claro con sospecha. «¿Vienes aquí seguido?» «A veces», admitió ella manteniendo el tono ligero. «Es tranquilo». Dane frunció el ceño caminando hasta la orilla y escaneando el otro lado. «No deberías alejarte tanto, menos ahora que hay apaches en la zona». «¿Los encontraron?», preguntó Sira fingiendo curiosidad. «No», gruñó Aaron. «Llegamos tarde al campamento. Solo quedaban brasas aún calientes». Alguien los avisó. Sus ojos se clavaron en ella, agudos. Curioso, ¿no crees? El corazón de Sira galopó, pero su rostro se mantuvo sereno. Tal vez vieron llegar a los soldados. «Tal vez», repitió su padre, con un tono que dejaba claro que no le creía del todo. De todos modos, Gran Rook y varios hombres organizaron patrullas regulares. Nadie debería andar sola, menos una muchacha. «Entiendo, pa», dijo ella recogiendo su canasta. «Volvamos». Durante el camino de regreso, Sira sintió la mirada de su padre ardiendo en su espalda, observando, sospechando. Tendría que ser más cuidadosa, pero la sola idea de no volver a ver a Tacón le dolía en el pecho. Esa misma tarde, llegó un visitante inesperado a la finca, Gran Rook, acompañado por un hombre con uniforme militar. Se presentó como Barrett Sloan, capitán del fuerte Braverman. «Estamos organizando un esfuerzo más coordinado contra la amenaza apache», explicó Grant mientras se sentaban en la mesa de los Coldwind. «El capitán trae hombres,
y reclutamos colonos capaces para la milicia. Yo me apunto, dijo Dane sin dudar. Esos salvajes tienen que aprender que no pueden atemorizarnos. Excelente, asintió el capitán. Necesitamos hombres que conozcan la zona. Se volvió hacia Aaron. Nos hablaron de usted, señor Coldwind. Dicen que conoce bien esta tierra. 5 años llevo aquí, confirmó Aaron. Recorrí cada rincón antes de asentarme. Sé dónde podrían esconderse. Sira, que servía café, casi dejó caer la cafetera. Si su padre se unía... Si ayudaba a rastrear a la gente de Tacón. ¿Le pasa algo, señorita Coldwind?, preguntó el capitán. No, señor, respondió ella rápidamente. La cafetera estaba más caliente de lo que creí. Esa noche, desde su habitación, oyó las voces masculinas hablando de mapas, rutas y armas. Y tomó una decisión. Debía avisarle otra vez a Tacón. Pero, ¿cómo? Con tantas patrullas, con su padre y Dane observando cada movimiento, llegar al río sería casi imposible. Entonces, una idea se coló en su mente como una chispa terca. Peligrosa, sí, tal vez ingenua, pero era lo único que podía hacer. Si no podía ir a Tacón, tal vez podía dejarle un mensaje, algo que solo él entendería. Al amanecer siguiente, se ofreció para recoger los huevos del gallinero, que quedaba al borde del terreno. Mientras estaba allí, fuera de vista desde la casa, reunió rápidamente unas pocas cosas. Un trozo de tela roja de un vestido viejo, 3 piedritas blancas colocadas en línea y una ramita de salvia atada con uno de sus cabellos. Lo colocó todo sobre una piedra plana, formando un patrón que Tacón le había enseñado. Un patrón que significaba peligro viniendo del sur. El sur, de donde estaba el fuerte. No era mucho, pero si Tacón vigilaba la granja como ella sospechaba a veces, lo vería y lo entendería. Pasaron 3 días. La tensión crecía con cada atardecer. Dane y Aaron patrullaban con la milicia, regresando cada noche con noticias de huellas encontradas y campamentos vacíos. Sira vivía en un miedo constante, miedo de que un día regresaran diciendo que habían atrapado o matado a un apache. Al 4.º día, mientras tendía la ropa detrás de la casa, algo captó su atención. Un pequeño objeto brillando entre las ramas de un roble bajo. Asegurándose de que nadie la viera, se acercó. Era una flecha diminuta, perfectamente tallada. Reconoció el patrón de plumas de inmediato. Era de Tacón. La flecha apuntaba hacia el norte. Esa noche no durmió. Mientras escuchaba a su padre roncar en la sala, Sira Coldwind planeaba. La milicia creía que los Apache habían huido al este y al sur. Allí concentraban sus búsquedas. Pero Tacón le hablaba claro. Habían ido al norte, y él quería que ella lo supiera. ¿La estaba invitando a seguirlo? El pensamiento era tan aterrador como embriagador. Dejar atrás a su familia, su hogar, todo lo conocido. Por un hombre, un guerrero apache, al que solo había conocido unos meses. Pero en ese breve tiempo, Sira Coldwind se había sentido más viva que en todos los años anteriores. Tacón Fireclaw la veía de verdad, no como hija que debía ser protegida, ni como hermana obediente, ni como una esposa futura a ser evaluada. La veía como Sira, una mujer con pensamientos, sentimientos y el valor de decidir por sí misma. La decisión se formó clara en su mente. Mañana en la noche, cuando los hombres salieran en patrulla y su madre y Tella Red Willow durmieran, se marcharía. Tomaría el sendero norte y confiaría en que Tacón la encontraría. El día siguiente transcurrió entre una niebla de ansiedad y emoción. Sira hizo sus tareas en piloto automático, mientras reunía en secreto lo esencial: una muda de ropa, una cantimplora, las pocas monedas que había guardado, y su posesión más querida, el caballo de madera que Tacón le había tallado. Al caer la noche, Aaron y Dane Coldwind se alistaban para patrullar. «Aseguren la puerta», ordenó su padre al salir, «y deja la escopeta cargada por si acaso». Sira asintió, lo besó en la mejilla y los vio alejarse a caballo. ¿Sería esa la última vez que vería a su padre?
El pensamiento le dolió más de lo esperado, pero no lo suficiente como para cambiar su decisión. Esperó hasta la medianoche. La casa estaba en silencio, salvo por los quejidos del bebé de Tella en sus sueños. Cira se vistió con su ropa más resistente, envolvió sus cosas en un chal y salió por la puerta de la cocina. La noche era clara, con media luna bañando el sendero en una luz pálida. Caminó con rapidez, el corazón latiéndole en la garganta. En cualquier momento temía oír gritos detrás o ver linternas agitándose. Pero el campo permanecía en calma, y ella se alejaba de la única vida que conocía desde que llegaron a Arizona. Después de casi una hora de caminata, un sonido la hizo detenerse. Era un silbido suave, como el de un ave nocturna, pero con un patrón que reconoció. Tacon se lo había enseñado. Tacon, susurró al vacío. Una sombra emergió de entre las rocas, y allí estaba él, de pie frente a ella, los ojos reflejando la luz de la luna. «¿Cira?», dijo, y en su voz había alivio. «¿Viniste? Sabías que lo haría». «Lo esperaba», corrigió él. «Dame tu mano. No es seguro aquí. Patrullas. Vamos». La sacó del camino y se adentraron en el desierto. Él avanzaba con tanta seguridad en la oscuridad que Cira pronto perdió todo sentido de dirección. Caminaron durante horas, cruzando quebradas secas, subiendo colinas, siempre hacia el norte y hacia las montañas. Al amanecer llegaron a un barranco escondido donde un arroyo murmuraba entre las piedras. «Descansa aquí», dijo Tacon, señalando una roca. «Bebe, come». Le ofreció carne seca y bayas de una bolsa colgada a su costado. Cira comió con avidez, el hambre apareciendo tras la tensión. Mientras lo hacía, lo miró a la luz creciente del alba. Había tensión en su rostro, sí, preocupación. Pero también algo más, una suavidad en su mirada que le hacía latir el corazón como tambor. «¿Tu gente está a salvo?», preguntó ella entre bocado y bocado. «A salvo», asintió él. «Ocultos. Campamento nuevo, donde los blancos no buscan». «¿Y me aceptarán?», preguntó con voz baja. Esa era la duda que la carcomía. ¿Recibiría su pueblo a una mujer blanca, hija de colonos? Tacon se quedó callado un momento. «Algunos no entenderán», admitió. «Algunos tendrán miedo, pero mi madre te recibirá. Y Chaska Greyhorn, nuestro líder, es un hombre sabio. Escuchará». «¿Y tú?», preguntó ella con suavidad. «¿Por qué me pediste que viniera? ¿Por qué este riesgo?». Tacon se acercó. Tomó sus manos entre las suyas. Ese tacto que antes le parecía extraño, ahora se sentía como regresar a casa. «En mi lengua», dijo despacio, «hay una palabra. Es cuando dos espíritus se reconocen, como reflejo en agua tranquila. La primera vez que te vi en el río. Sentí eso». Le colocó la mano sobre el pecho. «Mi espíritu conoció al tuyo». Los ojos de Cira se humedecieron. «Yo también lo sentí», susurró, como si te hubiera estado esperando sin saberlo. Tacon alzó una mano, apartó un mechón de su cara con ternura. «El camino por delante no será fácil», advirtió. «¿Pero lo caminaremos juntos?». Era afirmación y pregunta a la vez. Ella respondió inclinándose y besándolo por primera vez, un gesto que llevaba semanas deseando. Él se tensó al principio, sorprendido, y luego la rodeó con sus brazos, devolviéndole el beso con la misma fuerza que ella había puesto. Cuando se separaron, sin aliento, apoyó su frente contra la de ella. «Juntos», susurró. «Juntos», confirmó ella. Descansaron durante las horas de más calor. Al caer la tarde reanudaron el viaje. Tacon explicó que tomaban un camino largo para evitar las patrullas, lo cual agregaba días al trayecto, pero también les daba seguridad. Al tercer día, mientras subían una cresta, de pronto Tacon la jaló detrás de una roca, su cuerpo tenso. «¿Qué ocurre?», susurró Cira. «Caballos», respondió él en voz baja. «Vienen hacia aquí». Segundos después, Cira Coldwind también lo oyó. Cascos a la distancia,
cada vez más cercanos. Se asomó con cautela por encima de la roca y vio un grupo de jinetes avanzando por el valle, siguiendo justo el sendero que ellos acababan de abandonar. El corazón se le detuvo al reconocer dos figuras entre los hombres, su padre y su hermano, cabalgando junto a Gran Rook y varios otros que no conocía. «Están buscándome», susurró. «Es mi familia». Tacon Fireclaw asintió con seriedad. «Sigue nuestro rastro. No lo oculté bien». Sira sintió una punzada de culpa por el dolor que debía estar causando en su hogar. ¿Pensarían que había sido secuestrada? ¿O habrían adivinado la verdad, que se había ido por voluntad propia? ¿Con un apache? «Tenemos que movernos», dijo Tacon con urgencia tomándole la mano. «Otro camino, por las rocas altas. Los caballos no pasan». Subieron a la zona más rocosa, trepando con las manos, usando repisas angostas por donde ningún jinete podría seguirlos. Las piernas y brazos de Sira ardían del esfuerzo, pero el miedo la impulsaba. No por ella, por Tacon. Si los alcanzaban, los hombres no dudarían en disparar. Al anochecer, habían dejado buena distancia entre ellos y la patrulla, pero Tacon se mantenía alerta. Ni siquiera encendió una fogata. Se acurrucaron bajo una gran roca saliente, compartiendo calor en la fría noche del desierto. «Lo siento», susurró Sira con la cara contra su pecho. «Te traje peligro». Tacon la estrechó con más fuerza. «Tú me trajiste vida», corrigió él. «El peligro siempre estuvo». En esa intimidad callada, Tacon le habló como nunca antes. Le contó sobre su niñez, las creencias apache, la presión constante que sufrían mientras los colonos llegaban cada vez en mayor número. Sira también compartió su historia, su infancia en Missouri, la travesía hacia el oeste buscando un nuevo comienzo junto a su familia. «Mi padre no es mal hombre», dijo en voz baja. «Solo tiene miedo de lo que no entiende. Y es demasiado orgulloso para creer que puede haber otro camino». «Muchos hombres así», respondió Tacon. «También entre los apache, hombres que creen que pelear es la única forma». Le acarició la mejilla con la punta del dedo, pero se necesita más valor para buscar la paz que para ir a la guerra. Al amanecer, Tacon parecía más tranquilo. Estaba seguro de que ya habían perdido a sus perseguidores. «Un día más», prometió, «y llegamos a mi gente». Avanzaron todo ese día, subiendo más hacia las montañas, donde el aire se volvía más fresco y los primeros pinos aparecían entre los matorrales. Por la tarde, Tacon se volvió más alerta. Se detenía con frecuencia a observar marcas en árboles o piedras que Sira no entendía. «Estamos cerca», explicó. «Son señales de mi gente. El camino está libre». El sol comenzaba a ocultarse cuando coronaron una colina. Tacon se detuvo y señaló un valle resguardado más abajo. Sira distinguió las formas cónicas de las viviendas. Wickiups, hogares tradicionales apache. «¿Tu nuevo campamento?», susurró. Tacon asintió. «Nuestro hogar ahora. Tu hogar también». El estómago de Sira se revolvió. En unos minutos estaría entre los suyos, con aquellos que la habían enseñado a temer desde niña. Pero al mirar al hombre que caminaba a su lado, al ver la certeza y el amor en su mirada, supo con total claridad que estaba justo donde debía estar. Juntos descendieron hacia el campamento, hacia el futuro. El asentamiento apache hervía de vida mientras Sira y Tacon se acercaban. Los niños jugaban junto al arroyo que atravesaba el corazón del lugar. Las mujeres cocinaban, tejían o trabajaban el cuero. Los hombres atendían armas y cuidaban a los caballos. Pero al verlos llegar, todo se detuvo. Los ojos se clavaron en la escena inesperada. Un guerrero apache regresando con una mujer blanca. Los murmullos se esparcieron como viento. Madres llamaron a sus hijos, alejándolos del centro. Algunos guerreros dieron un paso al frente, manos cerca de sus armas, tensos, con desconfianza en sus miradas. Tacon se colocó ligeramente delante de Sira, alzó la mano en señal de paz. «No traigo peligro», dijo en apache.
y luego repitió en inglés para que ella comprendiera. Esta es Sira. Nos advirtió sobre los soldados. Viene en paz. De una de las viviendas más grandes, emergió una mujer mayor. Su cabello canoso estaba trenzado en una sola cuerda gruesa. Su rostro, arrugado por el tiempo, irradiaba sabiduría. A pesar de su edad, caminaba erguida, con autoridad. «Madre», dijo Tacon, bajando la cabeza con respeto. «Esta es Sira, de quien te hablé». Niva Starfeather se acercó con calma. Sus ojos oscuros escudriñaban cada detalle del rostro de Sira. La joven quiso moverse, pero resistió el impulso. Enderezó los hombros, mantuvo la mirada. Tras un largo silencio, Niva habló. «Arriesgas mucho al venir aquí, hija de nuestros enemigos». «Con respeto», respondió Sira con voz firme. «No creo que tengamos que ser enemigos». Un destello, tal vez aprobación, cruzó el rostro de Niva. Se volvió hacia Tacon. «Chaska debe saber esto. Llévala con él». Los guiaron hasta el wickiup más grande del campamento. Allí, un anciano se sentaba con las piernas cruzadas frente a una fogata pequeña. El rostro de Chaska Greyhorn estaba marcado por los años. Su cabello era completamente blanco, pero sus ojos permanecían agudos, atentos, mientras Sira Coldwind y Tacon Fireclaw entraban al wickiup. Sentados a su alrededor, varios hombres del consejo, entre ellos, uno que Sira reconoció por las descripciones de Tacon. Teru Flinfang, un guerrero conocido por su abierto rechazo hacia los blancos. Apenas la vio, Teru se puso de pie de un salto. «¿Por qué traes a una mujer blanca al círculo sagrado?», le espetó a Tacon. «¿Te embrujó acaso?». «Ella salvó a nuestra gente», respondió Tacon con calma. «Fue su advertencia la que nos permitió mover el campamento antes de que llegaran los soldados». «O tal vez sea una espía», replicó Teru, «enviada para descubrir nuestra nueva ubicación». «Basta», dijo Chaska con voz baja, pero con una autoridad que calló a todos. «Siéntate, Teru. Escuchemos lo que Tacon y esta mujer tienen que decir». Durante la siguiente hora, Tacon relató todo. Cómo había encontrado a Sira en el río, sus encuentros posteriores, la advertencia sobre la milicia, y por último, la decisión de ella de dejarlo todo atrás para unirse a él. Mientras hablaba, el rostro de Chaska era inescrutable. Solo sus ojos se movían, de Tacon a Sira y de vuelta. Cuando Tacon terminó, el anciano guardó silencio un largo momento. «¿Tú?», dijo finalmente, mirando a Sira, hija de colonos. «¿Por qué traicionarías a los tuyos para ayudarnos?». Sira respiró hondo. «No lo veo como traición», dijo con cuidado. «Mi familia me enseñó a temer y odiar a los apache. Pero al conocer a Tacon, descubrí que mucho de lo que me dijeron no era verdad. No podía quedarme de brazos cruzados mientras inocentes, niños, ancianos, eran atacados solo por defender su hogar». «¿Y ahora?», insistió Chaska. «¿Vienes aquí a vivir entre nosotros? ¿Por qué?». Sira miró a Tacon, y en su presencia encontró fuerza. «Porque con él descubrí algo que no sabía que me faltaba. Porque aquí espero aprender y ayudar a construir un entendimiento entre nuestros pueblos». «Palabras bonitas», bufó Teru. «Pero el apetito del hombre blanco por nuestras tierras no se saciará con entendimiento». «No todos los blancos son iguales», replicó Sira. «Así como no todos los apache lo son. Hay quienes entre los míos querrían la paz, si se les diera la oportunidad». «¿Y tu padre?», preguntó Chaska con astucia. «¿Buscaría la paz?». Sira vaciló. No podía mentir. «Mi padre está muy arraigado a sus creencias», admitió. «Pero es un solo hombre. Hay otros». Chaska asintió despacio como si apreciara su sinceridad. Se volvió hacia Niva Starfeather. «¿Y tú qué dices, madre de Tacon? Tú, que siempre has aconsejado paciencia y sabiduría al tratar con los colonos». Niva miró a Sira largo rato. Luego habló. «La muchacha tiene valor. Dejar todo lo que conoce,
venir sola al campamento de quienes le enseñaron a temer. Y mi hijo ve en ella algo que no le veía desde que murió su padre: esperanza. Se irguió con firmeza. Yo digo que se quede, bajo mi protección. Chaska reflexionó. Luego miró al resto de los hombres del círculo. Las opiniones eran divididas, algunos claramente hostiles, otros cautelosos, la mayoría simplemente inciertos. La decisión no es fácil, dijo finalmente. Rechazarla podría significar su muerte. Su gente no la recibirá después de haber vivido entre nosotros, pero aceptarla también conlleva riesgos. Fijó la vista en Takon. ¿Asumes la responsabilidad por ella? ¿Te asegurarás de que aprenda nuestras costumbres, respete nuestras normas y no cause daño? Con mi vida, respondió Takon sin dudar. Chaska asintió. Entonces puede quedarse, en el Wickiup de Niva, bajo su guía. Sus ojos se clavaron en Sira. Debes aprender rápido, hija de colonos. No todos te recibirán como Takon y su madre. Demuestra tu valor con acciones, no con palabras. Lo haré, prometió Sira. El alivio la recorrió como un río cálido. Había pasado la primera prueba, había sido aceptada, aunque fuera de forma provisional. Cuando salieron del Wickiup, Takon le apretó la mano. Es un buen comienzo, susurró. Las semanas siguientes fueron de profunda transformación para Sira. Bajo la guía paciente, pero firme, de Niva, comenzó a aprender los pilares de la vida apache. Cómo identificar plantas comestibles, cómo curtir pieles, cómo moverse por el bosque sin hacer crujir ni una hoja. El idioma le costaba, pero se entregó con dedicación. Sabía que entender sus palabras era clave para formar parte del corazón de la comunidad. No todos aceptaron su presencia. Teru y sus partidarios dejaban clara su desaprobación. Hablaban alto sobre los peligros de confiar en cualquier blanco cuando ella estaba cerca. Algunas mujeres la evitaban, la miraban con desconfianza. Pero otras, al ver su esfuerzo sincero, comenzaron a abrirse. Algunos niños, movidos por la curiosidad, la seguían entre risas cuando ella tropezaba con las palabras apache. Una mujer en particular, Ayana Fernsky, viuda de un guerrero caído por balas colonas, sorprendió a todos al ofrecerse a enseñarle el arte minucioso del bordado con cuentas. Mi esposo creía en mirar hacia adelante, no hacia atrás, explicó Ayana, cuando le preguntaron por qué mostraba amabilidad a la mujer blanca. Diría que los ojos de esta muchacha son limpios, y su corazón está abierto. Las palabras de Chaska Greyhorn aún resonaban en la memoria de Sira Coldwind, mientras seguía esforzándose por ganarse el respeto de todos en la comunidad. Cada pequeña muestra de aceptación era un tesoro, y por cada gesto de confianza, Sira trabajaba el doble para merecerlo. Sin embargo, por mucho que se adaptara a su nueva vida, los recuerdos de su familia seguían apareciendo en las noches silenciosas. ¿Habrían dejado de buscarla? ¿La creían muerta? La culpa por el dolor que habría causado a su madre, a Aaron Coldwind, a Dane y a Tella, pesaba con fuerza en su alma. Takon Fireclaw, como si pudiera leerle el corazón sin que ella dijera una palabra, lo comprendía. El lazo con la familia es fuerte, le dijo una tarde, mientras descansaban junto al arroyo. Los apaches sabemos eso. No es malo extrañar a quienes te criaron. No me arrepiento de haber elegido este camino, aseguró Sira, recostando la cabeza sobre su hombro. Solo me gustaría que supieran que estoy bien, que soy feliz. Takon quedó en silencio, meditando. Tal vez un día, dijo con cuidado, cuando los corazones estén listos para escuchar. Ese pensamiento le dio esperanza, que quizás algún día la reconciliación sería posible. Cuando el otoño se tornó invierno, la tribu se preparó para trasladarse a sus terrenos de invierno, más abajo en la montaña, donde la nieve era menos profunda y el alimento más abundante. La noche anterior a la partida, Takon se presentó en el Wickiup de Niva Starfeeder y pidió formalmente hablar con su madre y con Sira. Sentado frente al fuego, Takon carraspeó,
nervioso de una forma poco habitual. «Madre», comenzó, «Sira ha vivido entre nosotros casi 2 lunas. Ha aprendido nuestras costumbres y ganado el respeto de muchos». Niva asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. «Trabaja con esmero, escucha con humildad. Tiene buenas manos para las plantas de sanación». Tacón miró a Sira. Sus ojos brillaban bajo la luz del fuego. «Quiero pedir tu bendición, madre. Quiero hacer de Sira mi esposa antes de partir hacia los campos de invierno». Aunque nunca habían dicho esas palabras antes, Sira sabía que este momento llegaría, pero escucharlo así, tan claro, le hizo latir el corazón con fuerza. Miró a Niva, esperando su respuesta con el alma suspendida. La anciana no dijo nada por unos instantes. Luego extendió sus manos y tomó las de ambos, uniéndolas con delicadeza. «Mi hijo ha elegido bien», dijo con sencillez. «Tienen mi bendición». La ceremonia se celebró al anochecer siguiente. Toda la tribu se reunió para presenciar aquella unión sin precedentes. Sira lucía un vestido que Ayanna Fernsky y Niva le habían ayudado a confeccionar, con cuentas de colores que representaban su paso de un mundo a otro. Tacón, imponente, vestía sus mejores ropas, su cabello adornado con plumas de águila en señal de solemnidad. Ayanna presidió el ritual, hablando sobre el poder del amor para tender puentes, y sobre el coraje que se necesita para caminar un camino distinto al de los antepasados. Incluso Teru Flinfang, aún desconfiado pero respetuoso de las tradiciones, participó en el paso ceremonial de la pipa sagrada. Cuando Tacón y Sira pronunciaron sus votos simples, atados por las costumbres de su pueblo, Sira sintió que todo en el mundo por fin encajaba. Estaba en su sitio. Tacón le colocó alrededor del cuello un collar que él mismo había tallado. 2 caballos corriendo lado a lado, colgando de un cordón de cuero. Lágrimas de alegría se deslizaron por sus mejillas. 2 espíritus, susurró él, mientras ataba el nudo. Corriendo juntos. La tribu celebró con cantos y danzas hasta bien entrada la noche. Por primera vez, Sira no se sintió simplemente tolerada, sino verdaderamente acogida. Ya no era solo la mujer blanca. Era la esposa de Tacón, la hija política de Niva, parte de la tribu. El invierno transcurrió en el campamento bajo. Fue una época de relatos junto al fuego, de espacios estrechos que la ayudaron a integrarse aún más en la vida diaria. Cuando la primavera trajo las primeras flores silvestres, Sira ya hablaba apache con creciente soltura. Había forjado lazos reales con las mujeres del campamento. Se había convertido en asistente de la curandera, y su conocimiento de la medicina de los colonos complementaba los remedios tradicionales. Fue esa primavera cuando descubrió que estaba encinta. Niva lo confirmó con una sonrisa sabia, colocando una mano sobre su vientre a un plano. «Un espíritu fuerte crece aquí», dijo con dulzura. «Un hijo de 2 mundos». Cuando Sira se lo contó a Tacón esa misma noche, su rostro se iluminó de dicha. La levantó en brazos, girando con ella, y luego la bajó con cuidado, preocupado de haber sido muy brusco. «Nuestro hijo tenderá puentes entre 2 tierras», dijo él tocando con respeto su vientre. «Mostrará un nuevo camino». Pero mientras la primavera avanzaba hacia el verano, las tensiones entre colonos y apache volvieron a encenderse. Los exploradores de la tribu informaron de más milicianos rondando y nuevos asentamientos acercándose a tierras ancestrales. Chaska Greyhorn convocó consejos frecuentes, intentando encontrar un equilibrio entre proteger a su gente y evitar una guerra abierta. Durante una de esas reuniones, Sira escuchaba desde fuera del círculo, como dictaba la costumbre. Solo hablaban los hombres, salvo que se invitara explícitamente a una mujer. La conversación se había vuelto tensa. Teru Flinfang y sus seguidores presionaban por una respuesta agresiva contra un nuevo asentamiento, mientras Tacón y otros abogaban por cautela. «Ellos solo entienden la fuerza», insistía Teru. «Si no actuamos, pensarán que somos débiles, y vendrán con más soldados para destruir a nuestras mujeres y niños». «Tiene que haber otro camino», respondió Tacón.
Uno que no nos lleve al mismo ciclo de sangre. Desde fuera, Sira se removió incómoda. Llevó la mano instintivamente a su vientre. El hijo que crecía dentro de ella nacería en medio de esta lucha. Sería la viva mezcla de ambos mundos. Tenía que existir una forma de alcanzar la paz. De pronto, Sira Coldwind se puso de pie, rompiendo el protocolo al ingresar en el círculo reservado para los hombres. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. «Perdóname, Chaska Greyhorn», dijo inclinando respetuosamente la cabeza hacia el anciano. «Hablo fuera de turno, pero no puedo quedarme callada». Chaska la observó en silencio durante un instante. Luego asintió con la cabeza. «Habla, hija de dos pueblos. Tal vez tu mirada vea lo que la nuestra no alcanza». Sira respiró hondo. «Conozco las costumbres de los colonos. Conozco sus miedos. Tienen temor de lo que no comprenden, y no comprenden a los apache, pero el miedo puede deshacerse con conocimiento». Sus ojos recorrieron el círculo, mirando uno por uno a los presentes. ¿Y si pudiera haber una reunión? No como las de tratados del pasado, que siempre acababan en promesas rotas, sino un encuentro verdadero, para escuchar, para entender. Teru Flynn Fang bufó. Jamás aceptarían, y si lo hicieran, sería una trampa. No si se celebra en terreno neutral, insistió Sira. Y no si es mediado por alguien respetado por ambos lados, se volvió hacia Chaska. El misionero de San Carlos, el reverendo Ezra Creed, es respetado por muchos colonos, y ha hablado en contra de la violencia hacia los apache. Él podría ayudarnos a organizar esa reunión. La propuesta encendió un debate intenso. Muchos compartían el escepticismo de Teru, pero otros, incluido Takon, e incluso Ayana Fernsky, expresaron su apoyo cauteloso. ¿Qué perdemos al intentarlo?, preguntó Ayana. Si vienen con odio en el corazón, no estaremos peor que ahora. Pero si vienen con el deseo de entender, aunque sean pocos, ¿acaso no vale la pena? Chaska escuchó todos los argumentos. Su rostro curtido no dejaba entrever emoción alguna. Cuando todos callaron, alzó la mano. La hija de dos mundos habla con sabiduría más allá de sus años, dijo asintiendo hacia Sira. El miedo y la desconfianza corren profundo a ambos lados, como ríos antiguos que tallan cañones. Pero los ríos pueden cambiar su curso si se dan el tiempo y las condiciones. Enderezó la espalda. La decisión estaba tomada. Takon Fireclaw y Sira irán con este misionero. Propondrán un consejo de paz cuando la luna del verano esté llena, en el lugar donde se cruzan los tres ríos. Las palabras dejaron al consejo en completo silencio. Enviar a uno de sus guerreros más respetados y a Sira, visiblemente embarazada, era un gesto de confianza profunda, y también un riesgo calculado. Juntos representaban la posibilidad de una armonía entre pueblos enfrentados. Está decidido, sentenció Chaska poniéndose de pie. Prepárense para el viaje. Parten al amanecer, mientras empacaban para los 3 días de camino hacia San Carlos, donde se hallaba la pequeña misión. Sira sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Esta era su oportunidad de tender el puente que tantas veces ella y Takon habían imaginado. Un futuro donde su hijo pudiera vivir sin elegir entre dos mitades. El trayecto fue tranquilo, aunque Takon se mantuvo siempre alerta, vigilando cada colina, cada sombra en el sendero. Llegaron al anochecer del 3er día. La misión era modesta, de paredes blancas y rodeada por arbustos secos. El reverendo Ezra Creed, un hombre delgado, de barba gris y ojos amables, los recibió con sorpresa, pero también con calidez genuina. «He oído hablar de ustedes», dijo tras presentarse. «De la hija de colonos que decidió vivir entre los apache. Muchos creen que fue raptada o que se volvió loca. No soy ni lo uno ni lo otro», respondió Sira con firmeza. «Estoy aquí por elección propia, como esposa de Takon, y pronto madre de su hijo». El reverendo bajó la mirada hacia su vientre, apenas abultado. Luego asintió con respeto.
Dios obra de formas misteriosas, murmuró. Quizá este niño forme parte de su plan para traer paz a estas tierras heridas. Durante una comida sencilla explicaron la propuesta de Chaska. Una reunión con igual número de personas de ambos lados, sin armas, en el cruce de los 3 ríos, terreno considerado neutral por ambos pueblos. El padre Ezra sería mediador, garantizando que todas las voces fueran escuchadas con respeto. No será fácil convencer a algunos colonos, advirtió el reverendo. Hay mucha amargura y mucho miedo. En mi gente también, admitió Tacon. Pero si al menos unos pocos acuden con el corazón abierto, será un comienzo. Ezra guardó silencio largo rato, y luego asintió con decisión. Ayudaré, prometió. Hablaré con los hombres que sé que aún piensan con justicia. Wade Stormbridge, que comercia con respeto con todos. El doctor Silas Darnell, que ha curado tanto a colonos como a Apache. Incluso tal vez con el nuevo representante territorial, Nolan Bexley, que busca algo más que usar la fuerza. Sira sintió una oleada de esperanza al oír esos nombres. Los conocía o había escuchado hablar de ellos. Hombres que tal vez podrían escuchar. Y, añadió el padre Ezra vacilando, ¿quieren que me acerque también a tu familia, Sira? Tu padre y tu hermano. Aún preguntan por ti, aunque con menos frecuencia. La pregunta la desarmó. El solo imaginar volver a ver a Aaron o a Dane. Tener que explicarles su elección, presentarles a Tacon como esposo. La llenó de nostalgia y temor, pero también de certeza. Sí, dijo tras una pausa. Deben saber la verdad, aunque no puedan aceptarla. Tal vez, solo tal vez, al verme feliz, viva y esperando un hijo, puedan entender. El camino de regreso al campamento estuvo cargado de una esperanza cautelosa. El reverendo prometió enviar noticias en 2 semanas, informando qué colonos aceptarían asistir al consejo. Tacon y Sira pasaron el trayecto conversando sobre cómo preparar a su gente, sabiendo que convencer a algunos, sobre todo a Teru y sus seguidores, requeriría toda la sabiduría y templanza que pudieran reunir. Estaban a solo un día de camino del campamento de verano, cuando el desastre casi los alcanza. Mientras avanzaban por un cañón angosto, Tacon Fireclaw se detuvo en seco. Alzó la mano en señal de alerta para que Sira Coldwind se quedara quieta. Sus ojos afilados habían detectado algo al frente. ¡Rastros!, susurró al agacharse a examinar el suelo. Caballos. Patrulla de milicia. 6, tal vez 7 jinetes. Retrocedieron de inmediato, intentando encontrar un sendero alterno. Pero el sonido de cascos acercándose confirmó que ya los habían detectado. En cuestión de minutos, estaban rodeados por hombres armados. Y al frente, montando con el ceño fruncido, venía Dane Coldwind, el hermano de Sira. Por un instante largo, todo quedó inmóvil. Dane miró a su hermana con los ojos abiertos de asombro, observando su atuendo apache, el vientre abultado, y su mano entrelazada con la de Tacon. «Dios mío, ¿estás viva?», balbuceó con la voz entrecortada. «Sí, Dane», respondió Sira con firmeza, aunque el corazón le golpeaba en el pecho. «Estoy viva, y estoy bien». Los ojos de Dane se endurecieron al posarse en Tacon. «Aléjate de él, Mel», ordenó alzando su rifle. «Vamos a llevarte a casa». «Ya estoy en casa», dijo ella, dando un paso hacia Tacon en lugar de alejarse. «Este hombre es mi esposo, el hijo que llevo. Es suyo. Me fui con él porque lo amo, porque quise». El rostro de su hermano se contorsionó entre confusión y disgusto. «Eso no es posible», soltó. «Te ha hechizado. Oh». «No, Dane», lo interrumpió Sira. «Nunca he visto con más claridad. Por favor, baja el arma. No queremos violencia». Hubo un momento de tensión. Todo podía estallar con una sola orden, pero Tacon se mantuvo firme, inmóvil, sin mostrar amenaza alguna. «Volvemos de hablar con el reverendo Ezra Creed en San Carlos»,
Continuó Sira con voz serena. Queremos organizar un consejo de paz entre nuestros pueblos. Dane, por favor, sé parte de la solución. No de más sangre derramada. Algo en sus palabras, o tal vez, solo el verla tan decidida, tan libre, hizo que su hermano dudara. Lentamente bajó el rifle, aunque su expresión seguía turbada. Padre, tiene que ver esto con sus propios ojos, murmuró. No lo creería si se lo cuento. Por eso es el consejo, explicó Sira, para que todos puedan ver y escuchar y decidir. En 3 semanas, donde se cruzan los 3 ríos, el reverendo estará ahí. ¿Vendrás, Dane? ¿Lo traerás a él también? Dane dudó, atrapado entre el odio aprendido y el amor por su hermana. Se lo diré, dijo por fin. No prometo más que eso. No era mucho, pero era un inicio, una semilla. Cuando él y sus hombres se alejaron, luego de arrancarle a Sira la promesa de que estaría en el consejo, ella sintió por primera vez un rayo de esperanza. Su hermano la había visto, no como una víctima a rescatar, sino como una mujer que había elegido su destino. «Has sido muy valiente», susurró Tacon cuando los jinetes desaparecieron. «Tus palabras le tocaron el corazón. Dane es bueno, tercamente bueno como Eron, pero no cruel. Si él asiste, si ve cómo vivimos, cómo nos amamos, tal vez pueda hacer que nuestro padre también comprenda». Las siguientes 3 semanas pasaron entre preparativos intensos. El reverendo Ezra Creed envió noticias. Varios colonos influyentes habían aceptado asistir, incluidos, para sorpresa y alivio de Sira, su padre y su hermano. Entre los Apache, Chaska Greyhorn eligió a 10 representantes, entre ellos, por supuesto, Tacon, y para sorpresa de muchos, también Teru Flinfang. Mejor tener su voz dentro del consejo, que gritando en contra desde afuera, explicó el anciano con sabiduría. El día del consejo amaneció claro y cálido. El cruce de los 3 ríos era un lugar hermoso. Árboles de algodón daban sombra, y el agua corriente marcaba los límites naturales del encuentro. Se prepararon asientos sencillos, troncos dispuestos en un gran círculo. Los Apache llegaron primero, montaron un pequeño campamento cercano. Sira, ya muy avanzada en su embarazo, fue ayudada a sentarse en un lugar cómodo por Niva Starfeather, quien había insistido en acompañarlos aunque no formaba parte oficial del consejo. «Mi nieto te da fuerza», le dijo, colocando una mano cálida sobre su vientre. «Que esa fuerza guíe tus palabras hoy». Cuando el sol alcanzó su punto más alto, comenzaron a llegar los colonos. Primero el reverendo Ezra, luego, hombres que Sira recordaba de su vida anterior, Wade Stormridge, Silas Darnell y el representante territorial, cuyo nombre ahora sabía, Nolan Bexley. Y por fin, cabalgando uno al lado del otro, llegaron Eron y Dane Coldwind. El tiempo había pasado para su padre. Su rostro lucía más surcado, sus hombros un poco vencidos. Cuando sus ojos encontraron los de Sira entre la multitud, una oleada de emociones cruzó por su expresión. Alivio, confusión, dolor. Y sí, también, una chispa de enojo. Los primeros momentos estuvieron cargados de tensión. Cada grupo se mantenía por su lado, lanzándose miradas cautelosas a través del círculo. Fue el reverendo Ezra Creed quien pidió a todos sentarse, y luego elevó una breve plegaria por corazones abiertos y mentes dispuestas. «No estamos aquí para negociar tratados ni territorios», aclaró con voz serena, «sino para escucharnos y entendernos, para vernos como personas, no como enemigos». A su invitación fue Chaska Greyhorn, quien tomó la palabra primero. Su porte firme y sus palabras mesuradas marcaron un tono de respeto. Habló del vínculo profundo entre los Apache y su tierra, del deseo de vivir en paz si se respetaban sus derechos más básicos. Nolan Bexley, el representante territorial, respondió con una franqueza inesperada.
reconoció injusticias del pasado y expresó esperanzas de un futuro donde la cooperación reemplazara al conflicto. Fueron tomando la palabra uno a uno. Daru Flinfang alzó la voz con vehemencia, expresando las heridas reales de su pueblo. Wade Stormbridge propuso acuerdos prácticos sobre el acceso compartido al agua. Silas Darnell sugirió un intercambio de conocimientos médicos entre comunidades. Durante todo ese tiempo, Sira Coldwind observaba a su padre, Aeron, que permanecía en silencio, su expresión impenetrable. Pero cuando fue el turno de Tacon Fireclaw, el cuerpo de Aeron se tensó visiblemente, y su mirada se agudizó. Tacon se puso de pie. Su presencia era firme, pero serena. Habló del cambio, del valor que se necesita para cuestionar lo que uno ha aprendido desde niño, para mirar con otros ojos. Habló de Sira. Mi esposa lleva en su vientre a nuestro hijo, dijo con voz clara. Un hijo de dos mundos. ¿Qué futuro queremos construir para niños como él? ¿Uno de sangre y miedo? ¿O uno de entendimiento y esperanza? Un silencio profundo envolvió el círculo. Fue Aeron Coldwind quien lo rompió. Se puso de pie lentamente y todas las miradas se posaron en él. Mi hija. Empezó con voz áspera por la emoción. Fue criada como una dama cristiana, con respeto por su familia, con su lugar bien definido. Cuando desapareció, la creí muerta. O peor. Miró directo a Tacon. Culpé a tu gente, dijo con dureza. Los perseguí con odio. Se detuvo, luchando con lo que venía. Luego volvió la vista a su hija. Pero la veo ahora. Viva, fuerte. Diferente, sí, pero sigue siendo mi Sira. Sus ojos se posaron sobre su vientre redondo. Y lleva dentro a mi nieto. Las palabras le costaron, pero al decirlas, fue como si se quitara un gran peso de encima. No comprendo su elección, admitió con honestidad. No sé si alguna vez lo haré, pero sigue siendo mi hija. Y si esta es la vida que eligió, entonces quizá haya algo en ella que valga la pena entender, lo completó Dane, colocándole una mano sobre el hombro. Sira lloró sin esconderse. Lágrimas que lavaban años de barreras. No era aceptación aún, pero sí una puerta entreabierta. El consejo siguió hasta la caída del sol. Se escucharon más voces, se compartieron más visiones. No hubo tratados ni promesas, pero sí hubo algo más valioso. Diálogo. Las primeras hebras de entendimiento entre mundos separados por generaciones de miedo. Al finalizar, con la promesa de reunirse nuevamente en un mes, Aeron Coldwind se acercó a su hija. Por un instante, simplemente la miró. La miró de verdad, como a una mujer hecha y derecha. «Te pareces a tu madre», dijo por fin con voz quebrada. «Siempre fue la más fuerte entre nosotros». «La extraño», respondió Sira suavemente. «Los he extrañado a todos». Aeron asintió. Luego miró a Tacon, que esperaba con respeto a unos pasos. «¿Tu esposo te trata bien?» «Con amor y con respeto», aseguró Sira. «Estamos construyendo una vida buena, algo como resignación y tal vez un atisbo de aceptación». Cruzó por el rostro de Aeron. «¿Cuándo nacerá el bebé?» «En el próximo ciclo lunar», respondió ella llevando la mano a su vientre. «¿Te gustaría sentir a tu nieto?» Era una invitación audaz, traspasaba costumbres y barreras. Por un momento, creyó que él la rechazaría. Pero lentamente, Aeron estiró su mano, áspera y curtida, y la apoyó sobre el vientre de su hija. Como si supiera que debía hacerlo en ese instante, el bebé dio una patada firme, viva. Los ojos del hombre se ablandaron. «Fuerte», murmuró. «Como su madre, y como su abuelo», añadió Sira con una sonrisa temblorosa. Antes de que Aeron pudiera responder, Dane se les unió. Su postura hacia Tacon ya no era hostil, aunque aún cautelosa. «El reverendo dice que pueden visitar la misión cuando gusten», le dijo a Sira. «Y, bueno, mamá querría saber que estás bien. Quizá puedas escribirle». «Me encantaría»,
dijo ella con el corazón colmado. No era una reconciliación completa, pero sí era un inicio. Mientras se alistaban para regresar a sus comunidades, Tacón se acercó a Aeron, erguido, sin miedo, frente al hombre que un día lo habría matado sin dudar. Su hija tiene un gran corazón, dijo con sencillez, y honra a ambos pueblos. Aeron lo observó largo rato. Luego asintió, seco. Procura honrarla tú también, como se merece. Las palabras eran una advertencia, pero también un reconocimiento. Esa noche, al acampar junto al río antes de volver al campamento de verano, Sira y Tacón se sentaron bajo las estrellas. Es un buen comienzo, susurró Tacón, repitiendo aquellas palabras que un día dijera cuando ella fue aceptada en la tribu. Sí, respondió ella, apoyándose en su hombro, su mano sobre su vientre, puente entre dos mundos. Tal como soñamos. Para nuestro hijo, añadió Tacón, cubriéndole la mano con la suya. Un mundo donde no tenga que elegir entre la sangre de su madre y la de su padre, sino que pueda estar orgulloso de ambas. Para todos los niños, corrigió Sira Coldwind en voz baja. Los nacidos y los que vendrán. 2 semanas después, bajo la luna llena del verano, Sira dio a luz a una niña. El parto fue largo, pero sin complicaciones. Niva Starfeather y Tala Moonshade, la partera de la tribu, la guiaron con sabiduría a través de cada contracción poderosa, hasta que, con un último empujón lleno de coraje, la criatura llegó al mundo con un llanto fuerte que estremeció el aire de la tienda. ¡Pulmones fuertes!, rió Niva, mientras limpiaba a la recién nacida y la colocaba con suavidad entre los brazos ansiosos de Sira. Igualita que su madre cuando defiende sus ideas, Tacón Fireclaw, que había estado esperando con el alma en vilo fuera del Wikiup, como dictaba la costumbre, fue llamado a conocer a su hija. Al ver aquel pequeño ser que él y su esposa habían creado juntos, sus ojos se llenaron de asombro. «Es perfecta», susurró, acariciando la mejilla suave de la bebé. «¿Cómo la llamaremos?» En la tradición apache, los niños no recibían un nombre inmediatamente. Se esperaba hasta que mostraran una señal, un gesto, algo que revelara el nombre adecuado. Pero Sira ya lo había pensado durante meses. Pensaba en Alali, dijo con voz suave. Significa armonía en lengua cherokee, otro pueblo originario de donde nací. En nuestro idioma también puede llamarse armonía. Alali, repitió Tacón, saboreando el nombre. Armonía entre mundos. Es un buen nombre. 3 días después, como era tradición, la tribu se reunió para dar la bienvenida a la nueva vida. Para sorpresa y emoción de Sira, llegaron invitados especiales. El reverendo Ezra Creed llegó acompañado por Dane Coldwind, quien había logrado convencer a Aeron Coldwind para que viniera, junto a Tella Red Willow y el pequeño Lyle. Era la primera vez que colonos blancos eran invitados a una ceremonia íntima de los Apache. Algunos, como Teru Flintfang, se mostraron incómodos con el quiebre de la tradición, pero Chaska Greyhorn había dado su bendición, entendiendo que aquel momento representaba lo que intentaban construir, un camino nuevo. Cuando la pequeña Alali fue presentada, su herencia mestiza se veía en sus facciones, los pómulos altos y la piel cobriza de su padre, el cabello rizado y los ojos verde grisáceo de su madre. Y Sira, mirando los rostros a su alrededor, guerreros apache y colonos de mirada abierta, supo con certeza que este era un paso sin retorno. Aún quedaba mucho por hacer. Siglos de desconfianza no se borrarían en días o semanas. El sendero no estaría libre de tropiezos ni viejas heridas. Pero al ver a su padre aceptando, aunque con timidez, la pipa ceremonial de manos de Chaska, al ver a su sobrino jugando con niños apaches sin distinción, al sentir el brazo firme de Tacón rodeándola con su hija dormida en el pecho, Sira supo que habían empezado algo profundo y duradero. Un nuevo capítulo estaba siendo escrito en las tierras del territorio de Arizona.
Ya no hablaba solo de conquista o resistencia. Era una historia de entendimiento, de respeto, de amor. Y la pequeña Alali, dormida plácidamente en medio de dos mundos, era su promesa viva. Juntos, escribirían el siguiente capítulo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias